Un médico meticuloso guarda cerebros en su nevera. Sabe lo que ocultan. Un cura alternará la sotana con las botas. Un joven vestido de monaguillo enfrentará una maldición. Una niña que seguía hormigas en el jardín y las clasificaba por tareas convirtió la costumbre en sospecha y la sospecha en ciencia. Un niño que soñó con ser payaso se convirtió en el ingeniero que salvó el café de su propio fin. Una científica que viajó hasta la China para recoger muestras. Un hombre que se obsesionó con el agua, adentro del cuerpo, por fuera del cuerpo, hecha hielo, vuelta líquido, vapor, agua de río, agua de cielo. Estos son fotogramas de historias que cambiaron la ciencia en Colombia. Fiebres Lúcidas, un podcast sobre las obsesiones científicas que transformaron al país. 7 relatos de fiebre por entender y lucidez para construir. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que llevó a la presidencia al electo Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 24 de junio. Con 48 años a punto de cumplir en julio, Abelardo de la Espriella será posesionado como presidente de Colombia en agosto. Hace solo un año, la llegada del abogado cordobés al poder era una posibilidad muy lejana. Pero una receta que ejecutó con precisión durante los siguientes 12 meses le dio la victoria que certificará en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral. Tiene ingredientes visibles, como el uso de símbolos nacionalistas y su agresivo discurso, y también unos no tan visibles, como sus estrategas y una campaña planeada en varios actos. ¿Se mantendrá esta estrategia de acá en adelante? Pues de eso hablamos hoy con Edison Henao, el periodista de La Silla Vacía que cubrió en la campaña al fenómeno de la derecha. Gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Edison, en una nota que sacaste en las últimas horas en La Silla Vacía, detallas estos ingredientes de la receta para que Abelardo ganara. Y quiero arrancar por el ingrediente de su estratega, que es Carlos Suárez, quien ha sido objeto de acusaciones y críticas de Álvaro Uribe, quien fue hasta el domingo el jefe indiscutido de la derecha y también, pues, una de las personas que parecía ser importantes en esta elección, pero no lo fue. Háblanos del factor de Carlos Suárez. Carlos Suárez es un estratega que ha asesorado a políticos como Dilian Francisca Toro, a los Char, y tiene una firma de consultoría política que hemos conocido como Estrategia y Poder. Digamos que Abelardo para esta elección tuvo la fortuna de contar con un estratega que, además de prestarle sus servicios, ha sido su amigo, lo conoce desde hace varios años e incluso comparten negocios. Eso no pasó en las campañas de Paloma Valencia, que cambió de asesores a última hora, tampoco en la de Sergio Fajardo y menos en la de Iván Cepeda. Lo que le permitió esta cercanía a Suárez fue conocer a fondo su personaje, el personaje que asesoraba, sus habilidades y también sus limitaciones. Suárez dijo este lunes en Semana, en una de las pocas entrevistas que ha dado sobre la estrategia de la campaña, que venían adelantando escuchas digitales desde 2020 y varias fuentes de la campaña nos han dicho que esta se empezó a diseñar formalmente desde 2024. Entonces nada es aleatorio y tampoco tan orgánico como en algún momento creímos. Hubo sondeos digitales, encuestas en terreno y todo un estudio para recoger las emociones que estaban preponderando en el país. Ese método justamente lo lideró Carlos Suárez y además fue él quien coordinó a toda la campaña e impidió incluso que hubiese filtraciones. Esa sincronía fue clave y Abelardo la agradeció en su evento de este domingo en Barranquilla, en su evento de celebración. Le dio las gracias a Carlos, su estratega, y también a Joaquín Gutiérrez, que es un amigo suyo y también fue estratega de la campaña. ¿Alguien te dijo para la nota que publicaste que la campaña de Abelardo de la Espriella era muy 2026 y la de Iván Cepeda muy 1986, que fue el año que yo nací? Y eso ejemplifica la modernidad y también el entretenimiento que tuvo la campaña de la derecha. ¿Cómo evolucionó esa idea de entretenimiento que algo empezamos a ver cuando tú y yo fuimos al Movistar Arena en el lanzamiento de la campaña en noviembre? Esta fue una de las claves del éxito de la campaña de Abelardo. El presidente electo vendió una marca.
una experiencia, tanto con su vida como con sus eventos. En la primera etapa mostró de lleno su intimidad y le vendió a un sector de los colombianos la posibilidad de aspirar a una vida de lujo y comodidad, aún viniendo desde abajo. Luego hubo una estrategia dura de merchandising en la que se vendieron ron, tenis, camisetas y esculturas relacionadas con los símbolos de la campaña de Firmes por la Patria. Pero el foco del entretenimiento, Tati, se puso en los eventos en tierra que ejecutó Abelardo. Cada uno tenía un libreto calcado que pasaba por pirotecnia, baile, conciertos y videos con inteligencia artificial que retrataban a su familia como una manada de tigres en caricatura, tal cual un universo Disney, y que también recreaban a sus contradictores como políticos muy oscuros. En realidad lo que vimos fue una especie de metaverso al estilo Abelardo, Sí. que en el remate de la campaña incluyó canciones muy, muy pegajosas. Lo otro es que cuando Abelardo pronunciaba sus discursos, todo estaba muy bien planeado. Duraban poco más de 10 minutos, incluían los mismos mensajes y también las mismas pausas. ¡A la extrema derecha! La campaña entendió a la perfección que la concentración es algo difícil para el electorado y entonces el mismo Abelardo con sus gestos era el que le daba entrada a las canciones, a los videos y a los juegos pirotécnicos, haciendo pausas en medio de sus discursos. Él prácticamente se convirtió en una especie de artista en tarima que entretenía y que no solo era político. Digamos que esa imagen contrastó por completo con la parsimonia de Iván Cepeda, su rival en esta última etapa, y los discursos que leía el candidato. Y algo que hablamos durante varios episodios anteriores era cómo Abelardo de las Espriella estaba capitalizando esta nueva derecha internacional de Milei, Bolsonaro, Trump, Bukele, Cast y un largo etcétera, y parte de esa receta fue quitarle el protagonismo en la derecha de Álvaro Uribe, algo que como la elección de Abelardo pues era impensable hace un año. Sí, de acuerdo. Abelardo hizo algo que nadie había hecho en la derecha, algo que nadie se había atrevido a hacer en la derecha. Se impuso a Álvaro Uribe y lo hizo de una manera estratégica en varios actos. Primero, le pidió la bendición para ser candidato visitándolo en su casa. De esa forma, en el arranque de la campaña, Abelardo se vendió como el más uribista de los uribistas y se llevó a buena parte de las bases del Centro Democrático. En un segundo momento, moderó su uribismo y ofreció una receta mucho más amplia de derecha dura, lo que decías, mientras que su círculo desactivaba la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, graduándolos de marxistas de izquierda. Y en un tercer momento, Abelardo permitió que su círculo de activistas atacaran con videos de inteligencia artificial y distintas narrativas en redes a Álvaro Uribe, señalándolo como parte de un establecimiento oscuro y como aliado de su enemigo Juan Manuel Santos. Con esa apuesta, Abelardo logró mostrarse como una alternativa de derecha que podía relevar la figura ya desgastada de Álvaro Uribe y le planteó a su electorado y a una parte del país que podía existir una derecha más allá del expresidente. Esa apuesta la validó ganando las 2 vueltas de la elección y particularmente barriendo con Paloma Valencia en Antioquia en la primera vuelta, un territorio que ha sido hasta ahora, o que era hasta ahora, el bastión de Álvaro Uribe. E incluso ya tiene al Centro Democrático, el partido de Uribe, ofreciéndosele a Abelardo de la Espriella como parte de una coalición que todavía ni siquiera se ha confirmado. Pero Edison, hay otros elementos que tienen que ver con estos videos hiperrealistas, la definición de enemigos claros, incluida la prensa, también el factor de poner a José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo, como una figura que le imprimió seriedad a la campaña. ¿Cuáles de todos estos ingredientes que hemos mencionado durante el episodio se van a mantener en su mandato? Porque pues Abelardo de la Espriella tiene que tener gobernabilidad, que no ganó por amplio margen, y también él prometió gobernar para todos, también para los que no votaron por él. Terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria. Sí, a ver, digamos que Abelardo fue un candidato disciplinado, pero en su faceta de político fue uno mucho más volátil. Digamos que hoy Abelardo decía una cosa y al día siguiente podría decir fácilmente otra, por lo que prever su gobierno sería complejo a esta altura.
pero él sí ha dado señales de que José Manuel Restrepo tendrá un rol clave en el gobierno, en especial en temas complejos como impuestos, economía y problemas de servicios públicos como el de la energía en el Caribe. Lo más probable, Tati, es que el presidente electo se dedique a liderar el Frente de Seguridad, una bandera clave para su electorado y que seguramente le dará mayor exposición pública. Es probable que sea un presidente muy preocupado por su imagen y también por su popularidad. Algo de la campaña que también podría trasladarse al gobierno es la apuesta comunicacional. Abelardo seguramente profundizará su estrategia por comunicar desde las redes sociales y en ese sentido es probable que siga la línea de Gustavo Petro, quien transformó un paradigma de comunicación que antes pasaba por los medios tradicionales. Y también podríamos ver en su gobierno a uno muy preocupado por la narrativa y que seguramente intentará instalarla y combatir por ella como lo probó en su campaña. Edison, como siempre, es un placer que pases por Huevos. Gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. La Silla Vacía analizó los datos del escrutinio municipal y calculó la variación de votos con el preconteo. En ningún departamento la diferencia superó los 2.000 votos. Las variaciones beneficiaron a ambos candidatos, dependiendo del municipio, por lo que a nivel nacional el efecto fue aún menor. Abelardo de las Priellas sumó 935 votos frente al preconteo, mientras que Iván Cepeda perdió 135. Ante esos resultados, Juan Fernando Cristo, el operador político de la campaña de Iván Cepeda, reconoció la victoria de su contrincante. Es el primer miembro de este grupo en hacerlo. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Us me produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.